El 15 de agosto, la iglesia entera se viste de fiesta y de gozo. Celebramos la Asunción de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, en cuerpo y alma a los cielos. Y cuando hablamos de María en cuerpo y alma, estamos hablando de la victoria de la resurrección de Cristo, acaecida, realizada, perfecta en el cuerpo y en el alma de María. Es enseñanza común de la Iglesia que si una persona muere en plena amistad con Dios, pues puede ir al cielo después de su muerte. Pero claramente el cuerpo de esa persona pues sigue un camino que puede ser, por ejemplo, el camino de la corrupción en un sepulcro. Entonces, ahí no hablamos de cuerpo y alma. Es evidente que la persona que muere en esa plena amistad con Dios, pues en su alma goza de la visión beatífica, en su alma goza de la presencia y de la verdad de Dios. Pero el cuerpo de esa persona, pues está en una condición diferente. Y esa condición diferente es la que terminará con la resurrección del último día. Cuando nosotros decimos en el credo que creemos en la resurrección de la carne, nos estamos refiriendo a ese triunfo final de la resurrección de Cristo, en el cual, o por medio del cual, todos nosotros, los que hayamos muerto, pues muerto unidos al Señor, así lo permita Él, pues estaremos en cuerpo y alma. Pues eso que se dice de todos nosotros es lo que la Iglesia ya enseña de María Santísima. Eso es lo que significa la Asunción. Significa la realización, el triunfo de la resurrección de Cristo ya presente, ya patente, ya realidad en María Santísima. ¿Y por qué? ¿Por qué nos atrevemos a afirmar eso? Pues hay varias razones, pero tal vez la más importante es darnos cuenta que el pecado tiene consecuencias, por supuesto, y una consecuencia del pecado es la corrupción. Donde no hay pecado, no tiene por qué haber corrupción. Ese vaso sagrado, ese templo bendito del Espíritu, esa epifanía de gracia que fue María Santísima toda su vida, pues lo que mostró, lo que manifestó en esta vida, fue una voluntad humana, la de ella, que vibró en la frecuencia de Dios cada día y cada noche, en su infancia, en su juventud y en su edad madura, en los momentos de gozo, en los momentos de dolor, en los momentos de gloria. Ella se mantuvo vibrando en la frecuencia de Dios todo el tiempo. Y esa condición de impecabilidad, unida a la realidad de su Inmaculada Concepción, se resume diciendo: ninguna victoria, ni siquiera parcial, ninguna victoria tuvo el pecado en ella. Ninguna victoria en su corazón, ninguna victoria en su alma, ninguna victoria en su cuerpo. Donde no hay obra del pecado, no hay triunfo del pecado. Donde no hay triunfo del pecado, no hay corrupción. Y donde no hay corrupción, la fuerza de la resurrección se manifiesta en plenitud. Esa es la Asunción. O sea que lo que María nos está mostrando es lo que nosotros todos estamos llamados a vivir. Primero en esta vida, buscando como ella vibrar en la misma frecuencia de Dios, estar en plena sintonía con el Evangelio, estar acompasados por las palpitaciones del corazón de Cristo. Eso nos enseña María para esta vida. Pero terminada esta vida, pues lo que nos enseña María, bendito sea su dulce nombre, lo que nos enseña María es cómo esa plenitud se dará también en nuestro cuerpo. Y así como ella ya participa de la gloria del resucitado, así también nosotros, por la bondad de Dios y con nuestra respuesta a la gracia, lo daremos. Daremos esa misma respuesta, viviremos ese mismo misterio en ese futuro que Dios nos tiene reservado. Es una fiesta de esperanza, es una fiesta de alegría, es una fiesta
claramente de todo lo que María representa, la humildad, la dulzura, la pureza, la entrega. Ella lo está manifestando, pues que brille así en nuestros corazones para la gloria del Padre. Amén.